escuela. Y esa misma noche tuve que ir a casa de mi tío Fidel, siempre le decíamos así. Él se reunió con mi hermana mayor y conmigo y nos creó un ambiente, comimos con él y después conversamos. Esa noche él quería darnos la noticia, pero mi mamá le dijo que ella debía dármelo a mí. Así que de todas maneras él intentó prepararnos. Y pienso en dos niñas pequeñas. Lilita tenía como 10 años y yo tenía 11 años de Lilita y yo tenía 6. Y muy atenta a él, a todo lo que nos decía, nos dijo que había recibido una carta de mi papá, donde mi papá le pedía que si un día él caía en combate, nosotros no debíamos llorar por él. Porque cuando un hombre muere, como quiere hacerlo, no se debería llorar por él. Esa noche nos pidió nuestra palabra de pionera, que si nosotros sabíamos de esa noticia algún día, no íbamos a llorar. En esa época, en Cuba se hacían los pioneros a partir de los 7 años de edad, entonces yo todavía no era pionera. Y se lo dije, le dije, tío, yo no soy pionera todavía. Y él me dijo, bueno, entonces dame tu palabra de revolucionaria. Y se la di inmediatamente. Al otro día, cuando volví a la casa donde él vivía, me dijeron que mi mamá estaba en un cuarto. Y yo fui muy contenta a verlo, porque ese día que mi mamá estaba haciendo un trabajo social, que ella es historiadora. Y fui a verla muy contenta, llevaba mi plato de sopa para ella. Cuando llegué estaba llorando mucho. Y se sentó conmigo. Yo no recuerdo que me haya dicho nunca que mi papá murió. Solamente que sacó la carta de despedida y la leyó. Y claro, cuando comienza la carta dice, cuando usted lea esta carta será porque era entre ustedes. Y al final un beso grande de papá. Y esa niña pequeña unió ambas cosas y se dio cuenta que ya no tenía papá. Así que una lágrima se resbala, pero me acordé de mi otro papá, que era Fidel. Y me incorporé en la cama y le dije a mi mamá exactamente lo que Fidel me había dicho el día anterior. Imagínense el impacto que pudo haber sido para una mujer que una niña de 6 años dijera algo de ese tipo. Ella no sabía que Fidel me lo había dicho antes. Así que de alguna manera Fidel a través de mí ayudó a mi mamá a pasar ese horrible momento que nos tocó vivir. Entonces, ya este año son 50 años de su desaparición física. Pero cuando se habla de Che, yo pienso que es mejor traerlo a él mismo con nosotros. Y como sería muy largo hablar de un hombre como este, intenté hacer un resumen de algunas cosas para compartir con ustedes. Queridos compañeros y amigos, como todos sabemos, este año se cumplen 50 años del asesinato del comandante Ernesto Che Guevara, y son numerosas las organizaciones y movimientos sociales en el mundo que realizan actividades para recordar la vida y obra de este hombre. La vigencia de su pensamiento se hace sentir extraordinariamente en los momentos que vivimos. Por eso permítanme traerlo junto a nosotros a través de mi voz. ¿Hasta cuándo seguirá este orden de cosas basadas en un absurdo sentido de casta? Es algo que no está en mí contestar, pero es hora de que los gobernantes dediquen menos tiempo a la propaganda de sus bondades como régimen y más dinero, muchísimo más dinero, a solventar obras de utilidad social. Y por las condiciones en que viajé, primero como estudiante y después como médico, empecé a
entrar en estrecho contacto con la miseria, con el hambre, con las enfermedades, con la incapacidad de curar a un hijo por la falta de medios, con el embrutecimiento que provocan el hambre y el castigo continuo, hasta hacer que para un padre perder un hijo sea un accidente sin importancia, como sucede muchas veces en la clase golpeada de nuestra patria americana. El joven Ernesto va describiendo lo que ve, dice lo que siente, y podemos palpar su crecimiento como ser humano, como revolucionario. Conoce a Raúl y a Fidel Castro en México y se une a ellos. Combate por la independencia de Cuba y se convierte en un magnífico guerrillero, y más tarde en un dirigente revolucionario que educa con su ejemplo. Pero la gente que vaya adelante, que muestre con su ejemplo, seguir o hacerse seguir, es una tarea que puede hacerse a veces difícil, pero que es enormemente más fácil que empujar para que otros caminen. Y logra que muchos caminen junto a él. Es amado por todo un pueblo que lo escucha y que lo siente como un hijo propio. Trabaja incansablemente. Hay poco tiempo. Le preocupa mucho la formación de las nuevas generaciones y con frecuencia habla con los jóvenes. Ser esencialmente humano, ser tan humano que se acerque a lo mejor del humano, purificar lo mejor del hombre por medio del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Desarrollar al máximo la sensibilidad hasta sentirse angustiado cuando se asesina a un hombre en cualquier rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Déjenme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Cualidad imprescindible para poder brindar lo mejor de nosotros a una causa justa, aún arriesgando la vida. No se trata de desear éxitos al agredido, decía, sino de correr su misma suerte, acompañarlo a la muerte o a la victoria. La solidaridad y el respeto al pueblo le llevan a otras tierras del mundo. Y a nosotros, explotados del mundo, ¿cuál es el papel que nos corresponde? Los pueblos de 3 continentes observan y aprenden su lección en Vietnam, ya que con la amenaza de guerra, los imperialistas ejercen su chantaje sobre la humanidad. No temer a la guerra es la respuesta justa. Es exactamente lo que continúa intentando hoy Estados Unidos de Norteamérica a través de la guerra, callar el clamor de libertad y soberanía de los pueblos. Bajo el eslogan "No permitiremos otra Cuba", se encubre la posibilidad de agresiones a mansalva, como la perpetrada contra República Dominicana o anteriormente la masacre de Panamá, y la clara advertencia de que las tropas yanquis están dispuestas a intervenir en cualquier lugar de América Latina donde el orden establecido sea alterado, poniendo en peligro sus intereses. Esa política cuenta con una impunidad casi absoluta. La OEA es una máscara cómoda, por desprestigiada que esté. La ONU es de una ineficiencia rayana en el ridículo o en lo trágico. Los ejércitos de todos los países de América Latina están listos a intervenir para aplastar a sus pueblos. Se ha formado, de hecho, la Internacional del Crimen y la Traición. Por suerte, algo ha cambiado en nuestro continente y la revolución bolivariana fue quizás la mejor respuesta a la política neoliberal. Por eso es tan importante para nosotros conservarla, perfeccionarla, protegerla, apoyarla, no a la intervención yanqui. El Che dijo: no hay más cambios que hacer, o revolución socialista o caricatura de revolución. Lengua, costumbre, religión, amo común los unen. El grado y las formas de explotación son similares en sus efectos para explotadores y explotados,
de una buena parte de los países de nuestra América Latina, y la rebelión está madurando aceleradamente en ella. Ya hizo explosión en varios puntos del continente, pero aún nos queda un largo camino que andar. La participación que nos toca a nosotros, los explotados y atrasados del mundo, es la de eliminar las bases de sustentación del imperialismo. Nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas, técnicos y obreros baratos, y a donde exportan nuevos capitales, instrumentos de dominación, armas y toda clase de artículos, sumiéndonos en una dependencia absoluta. El pensamiento del Che es abarcador, mucho más allá de nuestro continente. El Oriente Medio está en plena ebullición, sin que se pueda prever hasta dónde llegará esa guerra fría entre Israel, respaldada por los imperialistas y los países progresistas de la zona. Es otro de los volcanes amenazadores del mundo, y efectivamente, ese volcán está hoy en ebullición. No podemos predecir el futuro, decía, pero jamás debemos ceder a la tentación claudicante de ser los abanderados de un pueblo que anhela su libertad, pero que reniega de la lucha que ésta conlleva y la espera como un mendrugo de victoria. Lo que sí queda muy claro para todos nosotros es que del cielo no cae nada. Tenemos que forjar el futuro, pero tenemos que estar dispuestos a luchar por ello. Buscar métodos para iniciar un diálogo que los contendientes rehuyen es una tarea inútil, pero el enemigo está allí, golpea todos los días y amenaza con nuevos golpes, y esos golpes nos unirán, hoy, mañana o pasado. Quienes antes lo capten y se preparen a esa unión necesaria tendrán el reconocimiento de los pueblos. Sinteticemos así nuestras aspiraciones de victoria. Destrucción del imperialismo mediante la eliminación de su baluarte más fuerte, el dominio imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica. Tomar como función táctica la liberación gradual de los pueblos, uno a uno o por grupos, llevando al enemigo a una lucha difícil fuera de su terreno, liquidándole sus bases de sustentación, que son sus territorios dependientes. Él proponía crear muchos Vietnam. Nosotros no lo logramos, pero el gobierno de Estados Unidos sí. Ha creado distintos focos de conflicto en todo el planeta. Irak, Irán, Afganistán, Corea del Norte, Venezuela, Honduras, Cuba, entre otros. Y por muy poderoso que el pulpo sea, no puede abarcar con efectividad tanto territorio. Quizás puede ser este un momento importante para que nosotros reaccionemos. Y si todos fuéramos capaces de unirnos para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera aún más efectiva, qué grande sería el futuro y qué cercano. Este gran hombre nos reta con su ejemplo a ser mejores seres humanos. La unidad es indispensable para lograr la fuerza necesaria para cambiar la realidad que vivimos. Él dijo: pero nos sentimos orgullosos de haber aprendido de la Revolución Cubana y de su gran dirigente Máximo la gran lección que emana de su actitud en esta parte del mundo. ¿Qué importan los peligros o sacrificios de un hombre o de un pueblo cuando está en juego el destino de la humanidad? Cuando venía junto a Fidel en el Granma, él hizo un poema. Nunca le gustó que lo leyeran, pero a mí me gusta ese poema. Resume bastante bien lo que él era. Canto a Fidel se llama. Vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amas. Vámonos, derrotando afrentas con la frente plena de martianas estrellas insurrectas, juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte. Cuando suene el primer disparo y se despierte en virginal asombro la manigua entera, allí a tu lado, serenos combatientes, nos tendrás.
Cuando tu vaso derrame hacia los cuatro vientos, reforma agraria, justicia, paz, libertad, allí a tu lado con idénticos acentos nos tendrás. Y cuando llegue el fin de la jornada, la sanitaria operación contra el tirano, allí a tu lado aguardando la postrer batalla nos tendrás. El día que la fiera se lame el flanco herido, donde el dardo nacionalizador le dé, allí a tu lado con el corazón altivo nos tendrás. No pienses que pueden menguar nuestra entereza las decoradas pulgas armadas de regalo. Pedimos un fusil, sus balas y una peña, nada más. Y si en nuestro camino se interpone el hierro, pedimos un sudario de cubanas lágrimas para que se cubran los guerrilleros huesos en el tránsito a la historia americana, nada más. Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria. Compañeros, no permitamos que nos arrebaten esos nuevos gritos de guerra y de victoria. Adelante. Y como nos dijo el Che cuando se despedía del pueblo cubano, luchemos hasta la victoria siempre.